En este vídeo nos vamos a adentrar en la historia reciente del deporte. Pero una historia del deporte que en lugar de buscar solo las fechas y los nombres destacados, lo que pretende es encontrar un sentido. Bueno, en el sentido de lo que estoy haciendo últimamente, que es cruzar lo que ha aparecido en los medios de comunicación con la historia secreta que conocemos, ¿no? Y bueno, siempre empiezo por una fecha muy particular, que es 1973, que es el momento en el cual el petrodólar da el golpe de estado planetario al sistema monetario y comienza una nueva época. Es la época ya que viene del estrés, la droga, la especulación inmobiliaria, el auge de los precios, todo empieza ahí en el 73. Entonces vamos a cruzar esa información con el mundo del deporte. En el año 74 aparece el equipo de la Naranja Mecánica de Johan Cruyff, dirigido por Rinus Michels, que es un equipo en el cual ya todos juegan en todas las posiciones y empiezan a correr como demonios. 3 años antes, Kubrick publica la película La Naranja Mecánica, que está basada en un libro de Anthony Burgess, en la cual está explicando la creación de bandas juveniles por medio de métodos MK Ultra de control mental. Vamos a pensar que el nombre de Naranja Mecánica solo fue una casualidad por el atuendo, el color del atuendo del equipo holandés. Pero el caso es que es muy curioso que este equipo surja en el año 74, apenas 3 años después de la película de la Naranja Mecánica, en el lugar Ámsterdam, que se convertiría en el lugar donde se liberalizó el consumo de drogas. Eso es algo que todo el mundo conoce. Vamos a quedarnos con eso, con que allí comienza este fútbol total en el cual ya los jugadores cada vez empiezan a correr más y aparentemente sin cansarse. Después, bueno, llegaría 10 años después el Milán de los holandeses, que venían de algunos del Ajax, de Gullit, Van Basten, Rijkaard, que le ganaría, acordaos, al Madrid de la Quinta del Buitre, ese Madrid que remontaba partidos increíblemente, corriendo todos como posesos, acordaos. Por esta época, los años 80, yo empecé a ver tenis y por mi edad, pues mis recuerdos del deporte son años 70, finales de los 70, principios de los 80, eso fueron los primeros, ¿no? Entonces, bueno, da la casualidad de que todo coincide un poco, entonces voy a rememorar los inicios del gran salto que vivió, porque todos los deportes vivieron un gran salto en esa época, los años 70, es así, se cobraba un poquito de dinero, pero a partir de esos años 70, 80, aquello se fue de madre. A finales de los años 70, los que competían en el top del tenis eran un tal Björn Borg, el sueco, el frío sueco, que parecía que el que inventó el revés a 2 manos, que no se le movía una ceja y estaba impasible. Y por contra estaba John Paul McEnroe, que era todo lo contrario, que estampaba las raquetas, las destrozaba, entraba en estados de ira. Jimmy Connors, que también tenía ese puntito irascible. Y no sé si veis por dónde voy, pero vamos a seguir para explicarnos lo que ha sucedido. Bueno, en el mundo del atletismo, por esa misma época, finales de los 70, empiezan a batirse los récords, a saco. Acordaos, Steve Ovett, Steve Coe, Steve Cran, luego llega a Wita en los 1500, los 1500, los 800 se convierten en la prueba estrella y todos flipábamos en aquella época con esas carreras, la Golden League y todas esas carreras maravillosas donde siempre se batía un récord. Parece que el ser humano estaba evolucionando mucho, ¿no? Y esto es la idea fundamental. Mientras tanto, que todavía existían los países comunistas, al otro lado también corrían que se las pelaban y las mujeres empezaban a aparecer todas cachas. Acordaos de esta Yarmila Kratochvílova. En su día oí que se había cambiado de sexo, resulta que no es verdad, pero sí que hay atletas de la antigua Alemania del Este, y ya esto se ha demostrado que iban dopadas, y esto es el argumento del vídeo, uno de los argumentos, y hay una tal Heidi Krüger que incluso se cambió al sexo masculino. Cosa que no es tan extraña en el mundo del deporte, porque sabéis que Bruce Jenner, que fue campeón estadounidense de decathlon, se cambió hace poco por Caitlyn Jenner, que forma parte de esta familia MK Ultra de las Kardashian. Este hombre fue un gran atleta en los años 80.
tenemos el caso de Robert Millar. Acordaos, Robert Millar, que competía con Pedro Delgado en el Tour y en la Vuelta a España. Este hombre se acabó cambiando de sexo. Y bueno, siguiendo con el ciclismo, que también vivió pues una época, bueno, brutal de cambios y que, bueno, cada vez más kilómetros, más puertos, una cosa indecible. Bueno, tenemos el caso del gran Chava Jiménez, el escalador abulense, que, bueno, deprimido por el uso de drogas cuando se retiró. Tenemos el caso de Marco Pantani, enganchado a la cocaína. Como digo, bueno, luego tenemos los infartos repentinos que asolaron el mundo del fútbol en los últimos años. Tenemos el caso de Jarque, del Español, y de Puerta, del Sevilla, y una larga lista de otros atletas, cosa que también ha ocurrido, eso lo vi en un documental de la 2, de cantidad de atletas que han muerto prematuramente. Es que me encantaría recuperar ese documental, era buenísimo, de la cantidad perdón, de futbolistas italianos que han acabado fatal, simplemente con 50 años. Lo cual indica, y esto ya lo contó Harald Schumacher, el gran portero alemán, fue uno de los pocos que se atrevió a hablar del dopaje en el mundo del fútbol, donde prácticamente los controles son de aquella manera, cosa que también denunció Jesús Manzano, el ciclista del Kelme, que dijo que allí se dopaba a todo el mundo. Tenemos el caso de Lance Armstrong, que al final, acordaos cómo empezó Lance Armstrong. Lance Armstrong era un corredor de vueltas de clásicas, y de repente pasó un cáncer de testículos. Ojo, que también los cánceres tienen mucho que ver con las medicinas que se toman, las hormonas, porque de eso va un poco lo que estoy contando. Y después de ese cáncer, cuando era muy joven, reapareció hecho un Iron Man, un superhéroe, y esto es lo fundamental, y empezó a ganar tours a tutiplén hasta que ya se ha sabido que estaba dopado, y él incluso ha llegado a nombrar a nuestro Miguel Indurain, que es otro caso de un tipo que era muy bueno encontrarlo, pero siempre, ¿no? La ayuda médica, los modernos investigaciones y tal que van a hacer de él, pues eso, un tío que escalaba, cosa que no consiguieron con Abraham Olano. Recordad que a Pedro Delgado también le pillaron un control antidoping, pero supuestamente esa sustancia no estaba catalogada como tal en su día. La NBA, que en el año 92 vinieron por primera vez, llegaron a unos Juegos Olímpicos a cambio de que no pasaran los controles antidopaje. Ese año 1992, lo siento mucho, yo soy español y a mí me encanta el deporte y he disfrutado mucho todos esos años, pero en aquella época de repente empezamos a sacar atletas de maratón, bueno, Cacho en los 1500, que venía de aquella onda con José Luis González y Abascal, al primero de los cuales le pillaron también un control antidopaje. Y aquí tenemos el personaje de Eufemiano Fuentes, que ha sido el capo del mundo del ciclismo y también asesor en el mundo del atletismo. Y bueno, pues estos grandes triunfos de España en esos años 90 en todos los campos, porque ganábamos en ciclismo, ganábamos en atletismo, en fútbol, en baloncesto. Hoy día pues lo podemos relacionar con esta política, porque es todo un asunto político, esto es muy importante decirlo. El hecho del dopaje, la extensión del dopaje entre los años 70 y 80 tenía que ver con esta batalla política entre el bloque comunista y el capitalista. ¿Por qué? Pues porque los triunfos en el deporte ejemplifican que uno es superior políticamente. Eso es una tontería, pero bueno, viene a demostrar como que se han desarrollado más, como que el ser humano es más potente. Y esto es la idea central del deporte moderno, que como sabéis nace en 1896 con el barón masón de Coubertin, que es el que recupera los Juegos Olímpicos. A su vez, el juego del fútbol se separa del rugby en esa misma década de los 90 del siglo XIX, en una taberna masónica, en un bar temple, que eso también tiene tela, lo del bar y templo. Bar es una palabra polisémica en inglés que tiene muchas connotaciones y que tiene bastante que ver con los templos, pero bueno, ahí nos empezamos a dar cuenta de que el deporte ha sido manipulado o ha sido extendido como
un método de manipulación de las masas para relacionarlo con el supuesto desarrollo del ser humano y del progreso. Un dato que poca gente conoce es que el señor Henry Kissinger fue quien escribió, bueno, su equipo, los estatutos de la UEFA, de la Organización Internacional del Fútbol. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque, como digo, a través del deporte se ha generado la ilusión de que el ser humano estaba progresando en lo material. Es decir, como no estaba ocurriendo un desarrollo económico real, porque realmente cada vez hemos estado, después de ese año 73, más presionados con el paro, con el terrorismo, con la subida, la carestía de los precios de la vivienda. El deporte ha ejercido como el polo atractivo de esta sociedad, y esa emoción generada, esa pasión, sobre todo con el fútbol, pero también con el tenis, con el atletismo, bueno, con los diferentes deportes, a cada uno le gusta uno, bueno, pues ha generado todo ese movimiento tribal de los equipos de fútbol, que ya fue predicho, como digo, por Stanley Kubrick en 1971, y curiosamente es a través de ese mismo nombre de la naranja mecánica, donde, bueno, pues ya en los años 80 se empieza a considerar a los futbolistas como poco menos que héroes es la palabra, y ya, pues, ya en este siglo XXI, pues es la consagración como, yo creo que ya reemplazan a los actores y los músicos como los iconos, todavía peor, ¿no? Porque todavía el cantante y el artista, el actor, tenían un toque más intelectual, pero ya cuando llega ya al fútbol, ya olvídate, o sea, esto ya es el encefalograma plano. Y, bueno, mientras tanto, esta pretendida igualación, hormonándolos del hombre y la mujer, bueno, que ha quedado demostrado que, bueno, la supermusculación de estos corredores de 100 metros, bueno, era a base de hormonas, y, bueno, pues han sido descalificados muchos, y los que habrán pasado por ahí. Mientras tanto, la mujer, pues también, esta hiperhormonación, que, bueno, que ha contribuido, se sabe, en el atletismo se ha dicho, en la NBA también, hace poco una jugadora dijo que eran prácticamente todas lesbianas, en el tenis se dijo, Mauresme y Sabatini, ya se comentó que, bueno, que muchas de ellas también son lesbianas. Luego están entrando a esta homogenización, y el punto, lo interesante son estos últimos años, donde aparece el señor Oscar Pistorius, un atleta de 400 metros, sin piernas, con unas piernas biónicas, que es promocionado, bueno, a los Juegos Olímpicos, equiparándolo con la gente que tiene unas piernas normales, naturales, me refiero, y, bueno, evidentemente con una ventaja, porque hacen como, bueno, como va pegando saltos, ¿no? Fijaos si es lo importante que es este señor, Oscar Pistorius, para los planes del nuevo orden mundial, que el tipo, con la que está cayendo con la violencia contra la mujer, mata a su mujer, a una modelo, y le exculpan. Se han buscado, y todas las informaciones que había en medios de comunicación eran favorables a él, como si... Bueno, llegaba a leer unas declaraciones absolutamente delirantes para justificar que el hombre hubiera matado a su mujer. ¿Por qué? Pues porque la balanza del bien y el mal, en este caso, fíjate que el feminismo es menos importante que el tema transhumanista, que es lo que representa el Oscar Pistorius. También en Sudáfrica aparece una atleta llamada Semenya, encima se llama Sene, que corre los 1500, gana, bueno, con una musculatura pues más que yo y más bigote que yo, y, bueno, pues se presenta otra vez con el típico tema victimista de pobrecita, si ella qué culpa tiene de tener hechuras de hombre, hasta que se ha demostrado que no tenía ovario ni útero y tenía unos testículos escondidos. Yo, en las informaciones que he leído en internet, no se aclara si había sido castrado previamente. Yo creo que sí, pero no se dice, no se ha aclarado, pero el caso es que ha sido como un primer intento, porque estos van poco a poco, un caballo de Troya para que acabemos aceptando lo siguiente que va a venir, que es que
hombres que se visten de mujeres con esta teoría trans de yo me siento mujer, pues bueno, voy a competir en halterofilia con las mujeres, claro, las gano, porque a pesar de todo lo que digan de que somos iguales, pues los hombres son en comparación más fuertes que las mujeres. Entonces, como digo, esta locura, esta radicalización de los argumentos del nuevo orden mundial al final acaba entrando en contradicción con otra, porque vamos a ver un movimiento, acordado lo que os digo, estamos en abril del 2017, de tipos que se travisten y que quieren competir con mujeres. Entonces van a empezar a ganar las mujeres para decir, oye, vamos a diferenciar los hombres de verdad de las mujeres de verdad y tal. Como llegan los marxistas y dicen que los hechos no importan, que es la manera como tú te sientas, bueno, ahí va a entrar en contradicción. Y yo creo que y por eso hago este vídeo, creo que va a ser el comienzo del final de esta locura del deporte profesional que, fijaos qué curioso que en la época en la que las deudas han llegado se han hecho más grandes, los futbolistas han acabado ganando sueldos más estratosféricos, lo cual es un insulto a todos los seres humanos que sigamos dándole importancia a esta gente que apenas pegan patadas un balón y están viviendo como auténticos reyes. ¿Por qué? Bueno, pues por lo mismo que en Grecia, es que es lo mismo, o en Roma con los gladiadores. Hace falta esta ilusión de que tú también puedes llegar a ser famoso para los niños y que la gente adore a personas que, bueno, pues tienen unas facultades físicas, pero realmente no están mejorando la vida de las personas, porque, perdóname, Usain Bolt, pero el que tú corras los 100 metros en 9 segundos 70 centésimas, eso no hace mejor al ser humano. Esto es una patraña. El deporte en sí, como un hecho, digamos, para tu vida habitual, pues sí que es positivo. Aunque, y esto es el final de este vídeo, también las cosas se están sacando, bueno, se están saliendo de madre. Porque, volvemos otra vez, en el año 1970 se corre la primera maratón popular en Nueva York, nunca es por casualidad, el lugar donde está la bolsa, y de ahí empieza generándose. Antes la maratón era una cosa increíble, pero hoy día pues se ha ido extendiendo hasta el punto en que todo el mundo quiere correr su maratón, pero no solo eso, sino que estamos llegando, y esto no sé, habrá gente que lo sepa y otra gente que no. Voy a contar una anécdota. El año pasado estaba por ahí por Cercedilla con unos amigos y subimos pues a lo alto, que hay ahí pues una fuente, y me encuentro un tenderete con unas señoras que estaban pues dando un refresco y unos emparedados, unos sándwiches. Y ya veo pasar un tipo, pues así, vestido como yo, como voy ahora, que, bueno, pues toma su refresco y va con medio andando, y bueno, ya pregunto, digo, ¿y esto qué es? Pues esto es un trail, que es una carrera de 3 días en las que están recorriendo sin dormir toda la cresta de la sierra madrileña. No sé si eran 140, 100, no sé cuántos kilómetros, pero de verdad, 3 días sin dormir. Esto es pues una tortura. Esto es lo que está haciendo mucha gente ahora, está haciendo, bueno, el triatlón. Tengo amigos que hacen triatlón y realmente, por una parte lo admiras, pero por otra parte te preguntas, bueno, ¿qué está buscando la gente cuando se tortura tanto? Hay una necesidad de evadirse y de conseguir algo que sea positivo en un momento en el cual no se sabe por dónde continuar el progreso. Y esto es el argumento central del vídeo. Nos están intentando crear como superhéroes. De hecho, las películas de superhéroes han vuelto y están cada vez más en boga, pero lo que al final nos están vendiendo es sadomasoquismo. Cuando estamos viendo, acordaos a Carlos D'Andrés cuando comenta el Tour de Francia, señores, qué sufrimiento, qué dolor, todos tendremos que pensar que este deporte es lo más increíble que hay porque esto es sufrir. Todo el rato están hablando de sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, lo están alabando el sufrimiento y nosotros como espectadores estamos disfrutando con ese sufrimiento, lo cual nos hace sádicos y estos masoquistas. Hay un componente sadomasoquista muy importante en el deporte. Estamos, bueno, pues unos se acaban siendo adictos a este sufrimiento para que se luego genera endorfinas, y el espectador en realidad pues disfruta de alguna manera como disfrutaban en el circo romano cuando se mataban los gladiadores. El fútbol también con todos esos golpes,
realmente hay algo muy oscuro detrás de algo que a mí personalmente me gusta practicar deporte y me gusta verlo, pero desde luego hay que plantearse realmente el papel que tiene el deporte en esta sociedad y cómo ha estado manipulado desde el principio por estos poderes fácticos. Mi conclusión es que el deporte sirve para crear la ilusión del falso progreso y pensando que porque se mejoren los récords unos pocos segundos, que por cierto, pero es que desde hace unos cuantos años, desde que empezaron los controles antidoping, en serio, ya no se baten récords, lo cual desmiente que haya una evolución física del ser humano. Esto es una patraña, lo que se ha conseguido ha sido por medio de drogas, perdonadme. Pero los récords de 100 metros y el de 1500, miradlos, es que casi no ha mejorado. El de salto de longitud, que es la prueba donde ahí sí que no hay trampa ni cartón, el de salto de altura, están prácticamente iguales. O sea, es una patraña, lo que, bueno, unas cuantas hormonas, pero claro, luego vienen los infartos, vienen los cánceres, lo que no sabemos de la vida de después del deportista. Como digo, no os digo que dejéis de ver deporte porque dentro de lo que hay en la televisión es lo menos malo, pero desde luego también vamos a empezar a desmitificar a los deportistas porque al final son otros esclavos aparentemente, con unas vidas aparentemente fascinantes porque todo el mundo les quiere en su carrera, pero mirad cómo están acabando. Bueno, pues otro vídeo más. El siguiente creo que será sobre la comida. Hasta la próxima.